Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos las enseñanzas de la Biblia con el sermón titulado ¿Por qué Satanás quería abolir el día de reposo? Todas las leyes de Dios tienen el propósito de enseñarnos la manera de temer a Dios Padre y a Dios Madre. Por esa razón, Satanás nunca quiere que guardemos los mandamientos de Dios, mediante los cuales llegamos a temer a Dios. Según la palabra de Dios en Daniel capítulo 7, Satanás es el que se opone al Altísimo. Asimismo, cuando vemos el libro de Apocalipsis, Él es quien oprime al pueblo de Dios. Uno de los planes que elaboró consistió en abolir el día de reposo. ¿Por qué Satanás quería abolir el día de reposo? Hermanos, el día de reposo es un día para conmemorar el poder del Creador. Toda la humanidad debería adorar a Dios para conmemorar el poder del Creador. De ese modo, pueden aprender acerca de Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, quienes crearon los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Sin embargo, Satanás no quiere que esto suceda en absoluto. Debido a esto, ¿qué hizo? Reemplazó el día de reposo por el domingo, el día establecido para adorar al Dios Sol, para que las personas no pudieran guardar el día de reposo. Así es como Satanás ha estado engañando a toda la humanidad para que adore al Dios Sol, en lugar de adorar a Dios. Como el día de la salvación se aproxima rápidamente, el Padre y la Madre Celestiales no podían solo mirar a la humanidad continuar adorando al Dios Sol. Es por esa razón que Dios profetizó en Mateo capítulo 24 que vendría cuando la rama de la higuera estuviera tierna y brotaran sus hojas. Como verdadero pueblo de Dios, cada vez que llega el día de reposo, no debemos simplemente pensar, oh, creo que hoy es el día de reposo. En cambio, debemos pensar, hoy es el día para adorar a Dios Padre y a Dios Madre, los creadores. Cada vez que nos presentamos delante de Dios para rendir culto en el día de reposo, debemos tener la determinación, nunca adoraré a otros dioses, solo adoraré al Dios verdadero que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. David es uno de los personajes bíblicos que realmente tuvo una correcta comprensión de por qué Dios dio sus mandamientos a la humanidad. Es por ello que en la Biblia está escrito que David consideró los mandamientos de Dios como más preciosos y valiosos que el oro puro. No debemos simplemente pensar, el día de reposo es el sábado, el séptimo día de la semana, y Dios prometió bendecirnos en este día. Si el día de reposo fuera solo un día común de poca importancia, entonces, ¿por qué Satanás se habría esforzado tanto en engañar a la humanidad durante miles de años? ¿Por qué trabajaría tan duro para deshacerse de todos los mandamientos de Dios, incluyendo el día de reposo y la Pascua? La respuesta se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Dios dijo de David, varón conforme a mi corazón. Entonces, si consolidamos este tipo de fe en nosotros, ¿no diría Dios que nosotros también somos como David, hombres conforme a su corazón? ¿Cuánto valoró y consideró David los mandamientos de Dios? Él dijo que los consideraba más grandiosos que el oro muy puro, que es el tesoro que las personas en este mundo consideran como el más valioso. Algunos pueden preguntarse, ¿por qué guardamos el día de reposo y la Pascua? ¿Por qué participamos del diezmo y nos esforzamos tanto por predicar el Evangelio? ¿Y por qué consideramos preciosos los decretos, estatutos y leyes de Dios? ¿Es porque somos legalistas? No, ese no es el motivo. Más bien, la verdad es que este es un reflejo de cuánto tememos y amamos a Dios. Veamos el libro de Salmos capítulo 50, versículo 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura,
Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, mi pueblo santo, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El pueblo de Dios es aquel que hizo un pacto con Él al guardar sus mandamientos y leyes. Dios dijo, juntadme, mis santos. Hermanos, ¿por qué creen que Satanás quería abolir el día de reposo? En el cielo, Satanás fue el cabecilla que engañó a toda la humanidad para que se apartara de Dios, conduciéndolos al pecado. Al final, esta fue la causa por la que fuimos expulsados del cielo y arrojados a esta tierra. Por esto, Dios una vez más abrió el camino para que podamos recibir sus leyes y decretos. Mediante sus leyes y mandamientos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Si el pueblo de Dios sigue la voluntad de Dios, guardando y obedeciendo sus mandamientos, llegarán a un completo arrepentimiento y finalmente podrán acercarse una vez más a Dios. Satanás es muy consciente de este hecho, por eso, con el fin de bloquear el camino del pueblo de Dios, ¿qué fue lo que hizo? Continuamente realizó numerosos intentos por cambiar las leyes que fueron establecidas por Dios. Hizo esto para impedir que la humanidad obedeciera las leyes de Dios. Es por esto que el día de reposo desapareció y fue reemplazado por el culto dominical. La Pascua también desapareció y fue reemplazada por la Navidad. Luego, incluso surgieron nuevas y extrañas festividades, como la celebración de la fiesta del Día de Resurrección, con huevos de colores y conejos, en lugar de guardarla comiendo el pan de resurrección. Dios dijo, juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, mediante mis decretos, estatutos y leyes. Entonces, ¿qué es lo que Dios prometió dar a su pueblo a través del día de reposo? Dios nos dio la promesa de que el día de reposo será una señal en la que declarará, vosotros me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Esta es la razón por la que Satanás tiene tanto desprecio por el día de reposo. Satanás realmente aborrece que el pueblo de Dios santifique el día de reposo. Su aversión proviene del hecho de que cada vez que el pueblo de Dios guarda este santo día, ellos llegan a darse cuenta de que el único que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos es Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre. Es por eso que Él oscurece la verdad del día de reposo mediante la falsa insistencia. El día de reposo es solo para los judíos. Finalmente, estableció el culto dominical, el venerable Día del Sol, que ni siquiera se encuentra en la Biblia, y condujo a las personas a una festividad semanal en la que ofrecen culto al Dios Sol. Esta es solo una de las razones por las que Satanás apuntó al día de reposo. Sin embargo, él tenía una razón más para hacer esto. En el libro de Génesis capítulo 3, se encuentra escrito que Satanás se convertiría en el enemigo de Dios Madre. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El día de reposo es un día santo mediante el cual entramos en la gloria de Dios Padre y Dios Madre, los creadores. El día de reposo es el día mediante el cual podemos adorar y honrar a Dios Padre y a Dios Madre. Dado esto, es absolutamente imposible que Satanás tenga este día en alta estima. Satanás aleja a las personas del Padre y la Madre celestiales a fin de que sigan el camino del engaño que Él creó. Sin embargo, su plan se vio frustrado cuando las personas que solían guardar el culto dominical y los mandamientos de hombres volvieron a los mandamientos de Dios al guardar el santo día de reposo. Fue así como la conspiración de Satanás empezó a desmoronarse y su verdadera identidad fue expuesta poco a poco. ¿Quién reveló su identidad? Cristo mismo vino y lo hizo. Si Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, no hubiera venido a esta tierra por segunda vez y abierto el camino para nosotros, aún perteneceríamos a este mundo
dando la espalda a Dios y adorando al Dios Sol, pensando erróneamente que en realidad adorábamos a Dios. Basados en esto, ¿qué dijo Dios cuando nos dio la fiesta de la Pascua? Él dijo: volveos a mí. Al considerar el asunto del diezmo, según el orden de Melquisedec, así como el asunto de las ofrendas, está profetizado en el libro de Malaquías que cuando a Dios se le preguntó, ¿en qué hemos de volvernos?, Él respondió, en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué Dios nos dio estos mandamientos? No nos dio estos mandamientos para que todos pudiéramos volver a Él y alcanzar la eterna salvación. Es por eso que en Salmos capítulo 50 está escrito: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ya que el tema de hoy es ¿por qué Satanás quería abolir el día de reposo? Ahora vamos a centrarnos en estudiar sobre el día de reposo. Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó. Aquí, cuando se menciona a Dios, hace referencia a Dios Elohim. Está escrito en este versículo que Dios Elohim bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este es el día para conmemorar el poder de los creadores. El día de reposo que estamos guardando hoy es el día para reconocer que toda la humanidad y todas las cosas fueron creadas por Dios Padre y Dios Madre. Es en el día de reposo que adoramos y rendimos culto a Dios Elohim, quien creó todas las cosas. En consecuencia, ¿creen que a Satanás, que se opone al Altísimo, le agrada el día de reposo? No hay forma de que le pueda agradar. Es por eso que sigue sembrando la cizaña. Los mandamientos de Dios son señalizaciones que nos guían de regreso a Dios. Sin embargo, Satanás sigue cambiando esas señalizaciones. Él borra lo que guía a las personas a guardar el día de reposo y escribe el culto dominical en su lugar. Él borra lo que guía a las personas a guardar la Pascua y escribe Navidad en su lugar. Él distorsiona constantemente las señalizaciones. Él hace esto porque está profetizado como el enemigo de Dios Madre. Dios profetizó que el golpe de la descendencia de la mujer sería fatal para Satanás. No obstante, él solo podrá causarles un daño menor. Ya que está profetizado que estamos destinados a obtener la victoria, debemos creer firmemente que Dios es el que siempre nos guía a la victoria al final. También debemos considerar el día de reposo que guardamos ahora más precioso que el oro puro. El día de reposo no cambia, aunque tengamos que guardar el culto en línea desde casa debido a la pandemia del coronavirus. El séptimo día siempre será el séptimo día, sin importar si estamos en pandemia o no. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Toda la humanidad está destinada a morir por causa de los pecados. Sin embargo, al guardar el día de reposo nos hemos acercado a la santidad de Dios. Aunque esto nos está sucediendo, no somos totalmente conscientes de ello. A pesar de esto, Dios todavía nos transforma cada día de reposo y continúa guiando nuestra fe hacia el Padre y la Madre. Por eso, ¿qué nos mandó Dios que hiciéramos? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios, que prevé el fin desde el principio, nos concedió estas palabras con la promesa de guiarnos a la salvación. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿De quién son estas palabras? Estas son las palabras de Dios. Dios dijo: mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios, y las ovejas de Satanás la voz de Satanás. Cada individuo escucha a su respectivo maestro. Los maestros de nuestras almas son Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, quienes crearon los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos.
Aquellos que participan en el culto del día de reposo, que es dirigido por Dios Elohim, sin falta serán bendecidos. Ellos adoran a Dios Padre y a Dios Madre. Ellos temen a Dios Padre y a Dios Madre. Además, glorifican a Dios Padre y a Dios Madre. Dios Elohim, el Creador, dijo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por eso, aquellos que guardan el día de reposo debidamente nunca pueden negar a Dios Padre y a Dios Madre. Es porque si ellos los negaran, tendrían que negar todo lo relacionado a Dios Elohim, Dios Padre y Dios Madre, quienes crearon los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Veamos algunos escritos en el libro de Proverbios capítulo 8 y averigüemos cómo Salomón veía a Dios creándolo todo. Proverbios capítulo 8, versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Está escrito que Dios poseía a Salomón antes que empezara su obra de la creación de los cielos y la tierra. Versículo 23. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Aquí, tuve se refiere a Salomón. Versículo 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿Dónde estaba él? Él estaba observando el instante cuando Dios creaba todas las cosas. Salomón estuvo allí, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo, ordenándolo todo. En la versión de la Biblia, la palabra está escrito: yo estaba junto a él como aprendiz. De este modo se puede leer: con él estaba yo como aprendiz. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Está escrito que cuando Dios creaba los cielos y la tierra, Salomón estaba a su lado como su aprendiz. Entonces, ¿quién es Dios a quien Salomón vio creando todas las cosas? Veamos esto en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En esta escena, Dios está creando los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, comenzando desde el primer día, pasando por el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto día, hasta llegar al sexto día. Una miríada de seres celestiales y espirituales también son testigos del asombroso poder de creación de Dios. Ellos oyeron la voz de Dios, quien proclamó: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De la imagen de Dios, quien se refirió a sí mismo como nosotros, se crearon las imágenes masculina y femenina. Podemos entender esto mediante el ejemplo de una fotocopiadora. Digamos que nunca hemos visto el documento original de una copia. Sin embargo, al ver la imagen impresa en el papel, podemos identificar claramente cómo se ve el documento original, ¿verdad? Lo podemos entender de inmediato. Aunque en este versículo Dios no usó explícitamente el término copia, utilizó la expresión a nuestra imagen, que es lo mismo que decir una copia en términos modernos. ¿No significa que Dios hizo a la humanidad como una réplica de su propia imagen? Conforme a la imagen de Dios, fueron creados masculino y femenino. Por lo tanto, podemos entender con claridad que la imagen original de Dios debe ser una que contenga la imagen masculina de Dios y también la imagen femenina de Dios.
Todas las personas aseguran que la imagen masculina de Dios es Dios Padre. Entonces, ¿cómo llamaríamos naturalmente a la imagen femenina de Dios? Deberíamos llamarla Dios Madre. La creación en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, en el cuarto día, en el quinto día y en el sexto día fueron todas hechas por Dios Padre y Dios Madre, quienes son Dios Elohim, los creadores. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, Dios, quien creó los cielos y la tierra en el principio, es definitivamente expresado como Elohim, como su firma. Dios aclaró que no lo había hecho solo. Es por eso que enfatizó la palabra nosotros una y otra vez diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, es muy sencillo entender que Dios Padre y Dios Madre sin duda existen, ¿no es así? Dios Padre declaró mediante las Escrituras, pondré enemistad entre ti y la mujer. Lo que más teme Satanás es la aparición de Dios Madre. Él sabe mejor que nadie que la humanidad volverá a Dios Madre en cuanto ella aparezca. Esta es la razón por la que continúa obstaculizando todo lo que permita reconocer su aparición. Uno de los métodos que utiliza para distraer la mente de las personas a fin de que sean incapaces de adorar a Dios Padre y a Dios Madre y engañarlos para que entreguen su corazón a la adoración al Dios Sol es la práctica del culto dominical. Podemos encontrar una clara evidencia sobre este asunto en la historia del cristianismo. Es importante que primero comprendamos acerca del mundo espiritual que fue formado a través de la palabra de Dios. Es por eso que el camino al cielo no es un camino ancho que muchos puedan ver y entender, sino que es uno angosto. El que nos guía a encontrar el camino angosto es nuestro Dios. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. El solo hecho de que estemos aquí muestra que somos aquellos por quienes Dios se preocupa. Dios es quien nos ha permitido venir a este lugar. Podríamos llegar a pensar que vinimos aquí porque nuestro vecino nos dijo, estudiemos la Biblia. Sin embargo, no es así como llegamos aquí. Ser llamado por Dios para hacer esta obra es más difícil que un camello pasando a través del ojo de una aguja. Por esta razón, no debemos recorrer con desprecio este camino que nos ha sido dado. No deberíamos recorrer este valioso camino hasta que entremos en el reino de los cielos. Dios continúa abriendo los ojos espirituales de los miembros de la familia de Sión que guardan el día de reposo, el día para conmemorar el poder de los creadores, y nos permite pensar, Elohim significa dioses, entonces, ¿por qué hombre y mujer fueron creados a imagen de Dios? Si llamamos a la imagen masculina de Dios como Padre, entonces, ¿cómo deberíamos llamar a la imagen femenina de Dios? De esta manera, Dios está abriendo el camino para que desechemos nuestras ideas fijas a fin de que podamos entrar en el mundo que ha creado. Satanás crea ideas fijas y bloquea la posibilidad de que la gente vea con claridad la interpretación correcta de la Biblia. Por eso Dios dijo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. El día de reposo que ahora estamos guardando es importante, no solo por ser el séptimo día. Al ver cuidadosamente el significado del día de reposo, podemos ver una guerra entre Satanás y nuestra madre espiritual, quien es la creadora, y una batalla entre la descendencia de Satanás y el resto de la descendencia de la mujer. Es por eso que el resto de la descendencia de la mujer guarda completamente los mandamientos de Dios hasta el fin. Esto se debe a que el camino para volver a Dios se abre cuando se guardan sus mandamientos. Veamos las palabras de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones,
para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. El mandamiento que nos permite conocer a Dios es el día de reposo. Entonces, ¿creen que Satanás quiere que conozcamos a Dios correctamente? No, de ningún modo. Por eso él cambió el día de reposo al culto dominical. Podríamos pensar simplemente, ya que es correcto que el día de reposo sea el séptimo día, supongo que puedo ser más bendecido si lo guardo. Sin embargo, la verdad de este asunto es que este es un asombroso acontecimiento en el mundo espiritual. Debemos preguntarnos, ¿permitiré que Satanás me controle o que Dios me guíe? Siempre nos encontramos en esa disyuntiva para hacernos pensar que los mandamientos, decretos y leyes de Dios no son tan importantes. Satanás crea toda clase de teorías creíbles y guía a las personas a sentirse atraídas por esas cosas más que por las palabras de la Biblia. Hermanos, David era sabio y el rey Salomón también lo era, ¿cierto? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta fue la conclusión que dejó el sabio rey Salomón de toda su sabiduría. Dios nos manda guardar el día de reposo, pero es solo Satanás quien trata de impedir a los hombres guardar el día de reposo. Él saca el día de reposo de nuestra memoria y nos hace creer que no hay problema con guardar el culto en cualquier otro día. Dios dijo que el día de reposo es una señal entre Dios y nosotros. También nos enseñó que llegamos a conocer a Dios mediante este día. En el día de reposo podemos aprender sobre Dios, pero Satanás obstaculiza esta obra. Él crea razones creíbles para su obra. Sin embargo, no debemos inclinarnos a tales teorías. Veamos un versículo más abriendo el libro de 2 de Timoteo capítulo 4. Leamos el capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Aquí, Dios nos dijo que predicáramos su palabra. No obstante, ahora el mundo entero está predicando las palabras de Satanás. Debemos predicar las palabras de Dios, quien dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero el mundo está predicando las palabras de Satanás, quien dijo, está bien comer de él. La parte que dice que prediques la palabra significa que se nos ha mandado a predicar la palabra de Dios. ¿En qué parte de la palabra de Dios podemos encontrar la costumbre del culto dominical y la Navidad? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Es por eso que perdemos nuestro discernimiento al continuar asociándonos con esta clase de personas y hablándoles. Pensamientos como, ¿cuál es el problema si el día de reposo es sábado o domingo? Seguirían ocupando nuestra mente. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 6. En el capítulo 6, versículo 3 está escrito, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, las palabras de Cristo, es decir, las palabras de Dios, son las sanas palabras de la Biblia. Sin embargo, las palabras de Satanás no son palabras sanas, todas ellas son falsedad. Por eso debemos conformarnos a la palabra de Dios. Esto significa que nuestros pensamientos deben estar unidos a las palabras de Dios. Leamos nuevamente el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está como envanecido. Nada sabe. Es decir, que es ignorante de la palabra de Dios y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Al final, ¿en qué se convierte? En disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia
apártate de los tales. Debemos prestar atención a la palabra de Dios y debemos predicar su palabra. El resto de la descendencia de la mujer, la descendencia de Dios, se esfuerza por guardar los mandamientos de Dios. Por eso, naturalmente, ¿qué sucede? Surgirán disputas y conflictos. La batalla espiritual tendrá lugar. Satanás está guiando al mundo entero por el camino del engaño, pero Dios nos está guiando por el camino de la salvación, el camino por el que podemos vivir. ¿Por qué Satanás quería abolir el día de reposo que Dios nos permitió? El profeta Daniel dijo, cambiarán los tiempos y la ley. ¿Por qué los que se oponen a Dios intentaron cambiar los tiempos y la ley? Ellos han intentado abolir el día de reposo porque su meta es dar un golpe mortal a Dios y a su pueblo. Dios nos dijo, el día de reposo es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy vuestro Dios. Debemos guardar este día. El día de reposo es un día en el que glorificamos y adoramos al Padre y a la Madre celestiales por su poder de crear los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Dios dijo que llevaría a sus hijos al granero celestial. Cuando Dios haga esto, ¿de qué manera distinguirá a los que irán al granero celestial de los que irán al fuego eterno del infierno? Tenemos una señal absoluta. ¿No es por eso que Dios dijo que pondría la Pascua como una señal en nuestras frentes? Dios hace una distinción definitiva entre los que permanecen en sus mandamientos y los que no. ¿Por qué Satanás hace todo lo posible para evitar que guardemos el día de reposo? Es porque hay enemistad entre Satanás y Jerusalén, nuestra Madre Celestial. Así como Dios dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Por eso, Satanás intenta guiar a la humanidad por el camino opuesto del que la Madre nos está guiando. Según Apocalipsis capítulo 12, ¿dónde está parado el dragón para hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer? Está de pie sobre la orilla del mar. La única organización que puede pelear contra Satanás en esta tierra es el resto de la descendencia de la mujer. Aunque parezca que haya muchas denominaciones distintas, todas en realidad son una sola y la misma. Sin importar las dificultades que enfrentemos, debemos guardar los mandamientos de Dios, ¿verdad? No podemos intercambiar el día de reposo por cualquier otra cosa de este mundo. Seamos el resto de la descendencia de la mujer, los que adoran a Dios Padre y a Dios Madre, Dios Elohim los creadores, y démosles gloria. Esperando que sigan el camino del Padre y la Madre hasta que alcancemos el eterno reino de los cielos, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.